8 de la mañana con 9 minutos. Estamos a través de las ondas de Vital en los 91.1 de la FM y Tribu Televisión a través del 20.1 señal abierta. Aarón Salomón. Tenemos aquí al ex miembro del GEIN, José Luis Gil, con quien vamos a conversar sobre el problema de la inseguridad ciudadana y cómo resolverlo, porque es importante dar alternativas. José Luis, muchas gracias por la entrevista. Quería preguntarte, ¿cuál es la salida? ¿La salida está en la policía, en las Fuerzas Armadas, en seguir dando estos estados de emergencia inútiles? Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es la salida? ¿Cuántas son las salidas? Deberíamos decir. Y antes de encontrar una salida debemos primero entender el fenómeno, qué es lo que está pasando. El problema, sí. Si no tenemos un entendimiento, todos, ciudadanos, empresarios, gobernantes, Estado, Congreso, si todos de manera uniforme no tenemos claro cuál es el problema verdadero, cuáles son las perspectivas de ese problema, entonces cualquier solución que se dé de manera parcial no va a tener ningún efecto. Por ejemplo, yo he hablado sobre el estado de emergencia, sobre las ventajas del estado de emergencia, pero claro, como está visto solamente desde un punto de vista policiaco, entonces todo el mundo nos chanca, pues nos dice, no, que el estado de emergencia no funciona. No están aplicando estrategia. Tiene una explicación. Cada parte tiene una explicación tanto y en cuanto, primero, todos conozcamos qué es lo que el problema, sepamos qué es lo que tenemos que hacer todos en conjunto y comenzar a entender las estrategias que tienen que aplicarse, ¿no? Entonces, aquí tienes temas desde temas policiales hasta normas, leyes o disposiciones que van a ayudar. Entonces, eso es lo primero. Y yo, en principio, tengo que agradecer, por ejemplo, a la empresa, a los gremios empresariales, quienes me invitaron hace algunos días a participar en la Alianza para el Pacífico como ponente de la situación de inseguridad en el país, que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá hace algunos días. Y hemos visto la preocupación no solamente del Perú, sino la preocupación de la Alianza para el Pacífico, como los países Chile, Colombia y México, sobre este fenómeno que está atacando a los países, ¿no? Entonces, la magnitud del problema es sui generis, es absolutamente monstruoso y requiere de arranque nomás, requiere una tregua política, una tregua social para poderlo enfrentar. Si no, todo lo que hagamos, digamos, diremos, nada va a funcionar. Y tengo pena decirlo, y tengo frustración, porque no se va a resolver con una medida, con un ministro o con una acción aislada. Si esta vez, porque todos estamos entretenidos en las elecciones del 2026, unos quieren capturar el Congreso, el otros quieren capturar la presidencia, ¿quién será? Todos quieren quedarse con un pedacito de poder. Todos quieren un pedacito y no se dan cuenta que, cual hienas, la criminalidad nos está devorando vivos. Y todavía no nos damos cuenta. ¿Ustedes han sido, como Grupo GEIN, convocados en algún momento en este proceso de terrorismo urbano, como ya en muchos medios se ha llamado, que nos está avasallando definitivamente, pero no hay estrategia y los conocedores de la estrategia eficaz y eficiente en su momento han sido los integrantes del GEIN? ¿Por qué no los convocan? Sí, a ver, no entiendo. El gobierno no nos ha hecho ningún llamado. Nosotros por eso tenemos otros medios. Por ejemplo, de opinar, de venir, de aceptar las charlas con ustedes y poder decirle a la población nuestro punto de vista, y también puede ayudar, porque acá no solamente tiene que haber grupos de inteligencia, acá tiene que haber un ciudadano informado, un ciudadano que tiene que organizarse, que tiene que aprovechar las ventajas de la organización social, por ejemplo, ¿no?, el participar en sus juntas vecinales, ¿no es cierto?, para poder, o sea, el tema de las juntas vecinales, por ejemplo, ¿no?, ¿es acaso para combatir al delincuente, para enfrentarse al delincuente, o
para, de manera comunal, encontrar medidas de seguridad para protegerse. Para mantenerse alerta. Para mantenerse alerta. Esa es la función. Y entonces hay que organizarse. ¿Qué es lo que usted le recomienda entonces? ¿Cuáles serían los pasos a seguir desde la sociedad civil a todos los ciudadanos que nos están escuchando a través de altavoz? Bueno, a ver, en principio, el conocer el fenómeno tenemos que saber que estamos enfrentando a más o menos unas 8 o 10 organizaciones criminales transnacionales que vienen con una experiencia criminal mucho más drástica, mucho más dura. Más sanguinaria. Más sanguinaria que la peruana. Como ya hemos dicho en algún momento, por el norte tenemos a los choneros, entre otros. Por el norte del país tenemos a Colombia con los grupos disidentes de las FARC y otros. En Venezuela tenemos el Tren de Aragua. Hago un paréntesis ahí. Hay un estudio que se ha hecho en Venezuela donde más o menos son 25.000 criminales que están integrando unas 40 organizaciones criminales en Venezuela, que están en expansión, están en Chile, en Argentina, en Perú y en Colombia, ¿no? Y por el lado de en la selva peruana, por el lado de Brasil tenemos al primer comando capital, la familia, el clan del norte y el comando Bermelo. Estos tres de Brasil, por ejemplo, son mucho más besánicos que los del Tren de Aragua. De esos ya tenemos unos 30, 40 presos en el Perú que han sido detenidos. Es decir, la magnitud del fenómeno que ha venido a invadir viene por 3 objetivos. Y esto la población debe tenerlo claro. A ver, ¿cuáles son? Sí. Primero, el objetivo es el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque del 100% de la población económicamente activa, el 78% es informal. Genera dinero circulante, genera efectivo, monedas, del diario, billetes del diario. Claro, porque si no y casi no come, ¿no? todas las actividades comerciales, ¿no es cierto?, informales, generan ese dinero. Por eso es que ellos están detrás de los choferes de las combis, de los choferes de los buses, del gota a gota. Necesitan el cash porque ese cash no es rastreable. Entonces, tiene una explicación. Entonces, el blanco objetivo en este momento es la informalidad en el Perú, ¿no es cierto? Una solución podría ser que se vayan formalizando, sí. Es a largo plazo, ¿no? Sí, seguramente a largo plazo, pero creo yo que deberían irse organizando, ¿no? Claro. Esa es una primera tarea. Por algo. Esa es una primera tarea porque si se organizan, si comienzan a entender de que ellos son el blanco objetivo principal, entonces las cosas pueden cambiar. O sea, no solamente es una cuestión de inteligencia. Claro, ¿de eso se puede alimentar la inteligencia? Sí, también, pero vayamos paso a paso, ¿no? Okay. Si ustedes me dan el tiempo, ¿no? Sí, no hay problema. El segundo entonces, punto. El segundo punto es el control, ¿no? El control. ¿Por qué? Porque ellos le llaman plazas. Una plaza son los informales, una plaza son los formales y otra plaza son las economías criminales. Plazas formales, clínicas, ¿no es cierto?, condominios, buses, farmacias, bodegas, esas son las plazas formales. ¿También las han atacado? Sí, también. Y están comenzando a golpearlos. Incluso en Trujillo han comenzado con los condominios a cobrarles a los entrada. Así es. Pero no solo en Trujillo, acá en Lima también. Muy bien, en los entonces Olivos, ya comenzaron con esa parte. Entonces fíjese, acá no solamente es un tema de pelea de choros, como dicen algunos, no. Este es una marea negra criminal que va a tratar de copar todo lo demás. Entonces, primer punto es el dinero, el segundo punto es el control y el tercer punto es el poder. ¿Acaso no nos estamos dando cuenta? No estamos viendo cómo, por ejemplo, hace 2 días, ¿no? Lamentable hecho en México, cómo lo han decapitado a un alcalde que se acaba de hacer cargo. ¿Acaso no hemos visto cómo han asesinado en Ecuador el año pasado a un candidato presidencial, entre otros alcaldes y regidores tanto en Ecuador como en otros países? ¿Acaso no estamos viendo aquí cómo ya están chocando contra algunas autoridades, contra algunos funcionarios del INPE, por ejemplo? Es decir, el objetivo poder es el objetivo final, ¿verdad? Entonces, y tengo que decirlo, o sea, lamentablemente
mi visión, de acuerdo a mi análisis, es que acercándose a las elecciones, y ese siendo un objetivo de la criminalidad que he descrito, tendremos que lamentar ataques al poder o contra quienes quieran tenerlo. ¿Por qué? Porque estas personas que quieren acceder al poder, congresistas, presidentes, alcaldes, gobernadores regionales, podrían dar normas, disposiciones que vayan contra ellos. Entonces es mejor controlarlos. Es mejor tenerlos. Así es que si tienen que matar, van a hacerlo. A eso nos vamos a enfrentar si pronto, ya, nada. Como Ecuador, que mataron a candidatos presidenciales. Si no lo hacemos hoy, ellos van a seguir avanzando, ¿no? Porque no ya hasta ahora yo no he escuchado ninguna explicación coherente de cómo están distribuidos de manera organizada. Y eso nos tiene que levantar todas las alarmas, sí. Y han ingresado incluso a las autoridades porque están extorsionando a congresistas. Ya comenzaron a extorsionar futbolistas, deportistas. Clubes deportivos. Todas las formas de negocios informales, formales o las llamadas economías criminales van a ser tomadas, van a ser controladas porque requieren el poder. Entonces, con todo lo descrito, pregunto, ¿es solamente un tema policial? No, es de todos. O sea, solamente la policía lo va a resolver, un ministro del Interior lo va a resolver. No deberían ser los que encabecen, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí vamos a entrar a la parte de las soluciones, ¿no? Y en el caso de los ciudadanos que usted nos mencionaba, ¿qué es lo que tienen que hacer? Organizarse en sus cuadras. Organizarse, buscar formas organizadas que los ayuden no a combatirlos, no a enfrentarlos, sino a tomar medidas de seguridad. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Okay. A ver. Si un asentamiento humano, por ejemplo, tiene 20 salidas hacia la pista principal, o un asentamiento, o un centro, pueden establecer los ciudadanos, por ejemplo, 2 o 3 rutas de salidas en la mañana, protegidos por los propios ciudadanos, para que sus hijos salgan con tranquilidad. No 10 rutas. Hay 2 o 3 que nos llevan a la pista. Esa es una buena medida. Claro, ¿por qué? Porque el criminal ataca al solitario. Claro. Al joven solitario, al trabajador solitario, porque además el criminal sabe que todos tienen en sus manos o un teléfono, o una laptop, o un pasaje, o algo de valor, o zapatillas. Entonces se los va a quitar. Y te matan por eso. Y te pueden matar por eso. Entonces no estemos solos. Primero la ciudadanía tiene que aprender a andar en grupo. Entonces es una medida sencilla que lo pueden organizar y háganlo pues con sus como una ronda. Más que una ronda, o sea, a ver, que los padres de familia, que sus hijos salen a las 6 de la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, pues salgan, cubran esa ruta desde sus casas hasta los paraderos. Es una buena medida, sí, que tiene que ver también con la organización. Trabajen con sus comités de seguridad ciudadana. Y con los alcaldes. Claro, y los comités de seguridad ciudadana de la policía que hagan contacto pues con la policía, y va a ver usted que tenemos por lo menos una sociedad que empieza a cuidarse, organizarse, que empieza a organizarse, que es una tarea de todos, ¿no? Sí, Aaron. Sí, muchos señalan que la salida es sacar a los militares a las calles, pero si sacar a los militares a las calles y les prohíbes disparar, ¿para qué lo sacan? Los delincuentes los van a acribillar, no si saben que no van a responder con ¿O cree usted que es una medida disuasiva tal vez? Primero que yo creo positivo los estados de emergencia, y dentro de esos la actuación de la Fuerza Armada, pero bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, el estado de emergencia no es para sacar a la Fuerza Armada y no es para que se cierren los negocios y nada se mueva y demos toque de queda. Eso no es. Claro, creo que gente pide toque de queda. ¿No? Pero no, a ver. Es distinto un estado de emergencia que un toque de queda. Lo que yo planteo, el estado de emergencia, es que la gente trabaje tranquila, segura. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia le permite al policía, al pesquisa, al investigador, a ese que los corretea, a ese que realmente le respira en la nuca al criminal, corretearlo sin ninguna detención, por ejemplo. O sea, mejor dicho, sin ninguna dilación. Claro. Hoy tenemos estados de emergencia en una parte de Lima. Claro, el criminal se va a donde no hay estado de emergencia y usted no lo puede tener. Es un despropósito. Es un despropósito. Entonces, si tú das estado de emergencia en Lima, en las principales ciudades, y en 15, 20 días el policía solamente se dedica a perseguirlos, a capturarlos, a detenerlos, tenemos una oportunidad.
¿verdad? Entonces, pero que los alcaldes no se sientan, ni la ciudadanía no se siente amenazada. Bueno, la Fuerza Armada está bien, pero la Fuerza Armada no es para que salga con sus armas, ¿no es cierto?, a atacar al criminal, sino que, por ejemplo, a cubrir servicios en lugares esenciales donde hay policías, y más bien esos policías ponerlos en la calle, a corretear a los criminales todos los días, todo el tiempo, mañana, tarde y noche, ¿verdad? Entonces, esa es una actividad en la que las dos cosas son útiles, el estado de emergencia y la presencia de la Fuerza Armada, para cubrir algunos servicios, ¿no es cierto?, de la policía, para que no tengan ellos contacto y para hacer soporte en alguna operación de mayor envergadura. Esa es en la parte estado de emergencia y Fuerza Armada. Y en la parte de inteligencia, no hemos aprendido a través de la historia que la inteligencia policial ha ayudado al país a salir de estas crisis, de las crisis criminales durante los últimos 40 años. Si no ponemos la inteligencia policial como cabeza de inteligencia, como la punta de lanza de la estrategia gubernamental, y creemos que solo los operativos al amanecer o al anochecer son los únicos, entonces estamos mal. ¿Por qué? La inteligencia permite preservar la prueba, permite identificar al criminal, permite un proceso justo y permite un alto nivel de eficacia. Pero no necesitamos ya más policías que estén regalándose en la calle. El policía hoy debe convertirse en un fantasma. Para atrapar las cabecillas. Así es. Entonces la estrategia de inteligencia tiene que cambiar. Y tiene que ser general, tiene que ser total. Entonces hay varias cosas que deben cambiar. De acuerdo. Vamos a una pausa. 9 de la mañana con 25 minutos. Estamos en Radio Vital en los 91.1 de la FM y 20.1 de Tribu. Ya volvemos. Ya regresamos. Ocho de la mañana con 28 minutos. Estamos en su programa Altavoz. Estamos con el ex-GEIN, el señor José Luis Gil, quien nos está acompañando hoy y nos va a dar cuáles son las estrategias, las medidas que tenemos que tomar como ciudadanía, cuál es la estrategia o la organización que debería presentar el Estado para poder combatir contra la criminalidad. Sí, bueno, yo creo que el liderazgo lo debe tener el gobierno peruano, y vamos a hablar de manera ideal de acuerdo a las circunstancias. Fíjese, esta es una situación sui generis y nadie puede pretender de que haya una solución convencional. No va a suceder. De la manera convencional como estamos avanzando no va a suceder. ¿Por qué? Porque el problema es sui generis, es un fenómeno que viene de afuera, que ha entroncado con el fenómeno interno, ¿no es cierto?, que ha encontrado además un nivel de informalidad tan alto que entonces hace muy atractivo, entre comillas atractivo, la criminalidad en el Perú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente tener una estrategia general en la que tenga que ver el aspecto político, ¿no es cierto?, que el Congreso entienda que los pedidos del gobierno sobre determinadas leyes tienen que ejecutarse, ¿no es cierto? Tiene que haber una estrategia comunicacional en la que los medios ayuden, no contribuyan con estas imágenes execrables para poderle dar un poco de calma a la población. Tiene que haber una estrategia operativa en la que la punta de lanza sea la inteligencia operativa policial totalmente, o sea, no podemos hablar de 3 grupitos, 2 grupitos, sino que sea a nivel nacional, y tiene que haber una estrategia organizacional en la que funcionen todas las formas orgánicas posibles. Por ejemplo, las juntas vecinales, por ejemplo, los comedores populares, que dicho sea, para eso también están siendo extorsionados, ¿no? Entonces, si tenemos organización social, si tenemos una estrategia de inteligencia clara, si tenemos políticos que nos den medidas rápidas, inmediatas, si tenemos un liderazgo del gobierno, podríamos, en el mediano plazo, ir haciendo retroceder al fenómeno. Si no tenemos nada de eso, todo en conjunto y nada por separado,
tengo malas Sí, noticias. yo lo que esperaría es que la presidenta, aunque es pedir peras al olmo, porque es una presidenta de izquierda, es que salga en un mensaje de la elección a decir: yo apoyo a la Policía Nacional, ningún policía va a ir preso por abatir a un delincuente. Es un mensaje fuerte, potente y que es necesario para levantar la moral de la policía, ¿no? A ver, y yo creo Todos ellos que... tienen miedos de accionar, es por ello que también están un poco ahí temerosos. Pero eso tiene una raíz, ¿ya? La raíz es esta intromisión miserable de los últimos 20 años de la progresía Del de los caviaraje, caviares en la fuerza de seguridad. ¿Cuál es la misión? La misión ha sido siempre relativizar a las fuerzas de seguridad, debilitarlas. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablábamos hace tiempo sobre el servicio militar obligatorio, porque los cuarteles están vacíos, porque ellos han desincentivado que hayan más militares. ¿Por qué no salen los militares a la calle? Porque de repente no tenemos gente suficiente para salir. Entonces, ¿por qué? Porque esta política miserable de esta gente, de esta mafia caviar, de relativizar a la fuerza de seguridad, entonces nos han llenado de normas, nos han llenado de ideas. Tenemos coroneles que van a la universidad católica a entrenarse en los temas de conflictos sociales con la visión progre. Entonces claro, tienes al coronel que tiene que ir a combatir, que comienza a ponderar la situación, entonces se relativiza pues la fuerza de seguridad. Además eso tiene que acabar, ¿no? Además que ella lo justifica, que dice que los criminales seguramente ejercen básicamente esta ocupación porque no tienen trabajo, seguramente. Claro, o sea, eso es lo que ha pasado. Entonces no es que ahorita el policía tenga miedo, sino que durante casi 20 años han hecho que una organización que debe imponer el orden, que debe restablecer el orden, con energía, con el uso de sus armas, no haya sido relativizado al tal punto que ahora la gente a veces hasta tiene miedo. Pero claro, como tú dices, deben salir a garantizar, ¿no? Como lo ha hecho el presidente de Ecuador, todo el policía que sea condenado por el Poder Judicial en el cumplimiento de su misión debe ser inmediatamente amnistiado. Punto, se acabó. Así es. Entonces el policía va a actuar con firmeza, por supuesto que, y además dentro de la justicia militar, como corresponde. El fuero militar policial. Por supuesto, porque eso es una acción dentro de la función. Otra cosa es que a mí me encuentre con 20 kilos de droga, ese sí se va eso directo es fuera a de la acción policial. Eso es fuera de la acción policial. Entonces tenemos que separar las cosas, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un Luis Miranda que por abatir a un delincuente afronta un pedido de 20 años de cárcel. Sí, esto si tuviera voluntad política para resolver ese problema, le dijera, bueno, que se allane, que lo condene, y de inmediato se procede a su indulto, y se acabó el tema. Entonces, tenemos que comenzar a indultar al policía que enfrenta al criminal con valentía. Siempre la policía ha enfrentado, por eso tenemos héroes, tenemos mártires en la Policía Nacional, de las tres fuerzas, de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana, de la Policía de Investigaciones, porque enfrentábamos a los criminales con las armas en la mano. Yo mismo tengo una ascenso por acción distinguida por haber tenido un enfrentamiento armado, o sea, usamos las armas. ¿Qué es lo que quieren realmente los caviares? ¿Una policía débil, pobre, o quieren utilizar a la policía como una Gestapo? A ver, lo que ellos necesitan es crear condiciones, relativizando la fuerza de seguridad, para que el sistema socialista, ya sea el del siglo XXI o el sistema socialista marxista-leninista, tengan espacio en el país. Se lleve a cabo esa transformación social y política. Pero para eso no sirve una fuerza policial o una fuerza de seguridad con las capacidades que tenemos. ¿Por qué? Porque siempre van a hacer un problema. ¿Recuerdan ustedes en el tema de Pedro Castillo, por ejemplo? Estaba relativizando la fuerza, estaba tratando de corromperla al estilo Maduro, ¿no es cierto?, con los ascensos estos ilegales, manipulando a la gente. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? Construyendo una nueva fuerza. ¿Con quiénes? Con los, ¿cómo se llaman estos? Los ronderos. Los ronderos, sí. Con los comités de autodefensa, con los militares retirados, con los prefectos y subprefectos, con las serenazgos. Usted sabe que le estaban comprando camionetas a los serenazgos. En vez de reforzar a la policía, reforzaban. Toda esta era una lógica. La lógica de tarde o temprano reemplazar a las fuerzas de seguridad por una nueva fuerza, por una nueva milicia.
Entonces, ese es el sentido, reemplazar a las fuerzas que hay hoy por unas milicias o por un sistema controlado, por supuesto, si es el caso por los caviares o si es el caso por un gobierno socialista, ¿no? Hace unos días Dina Boluarte ha lanzado una iniciativa que dice ella que marca un paso decisivo en la defensa de los peruanos contra la delincuencia y el crimen, que es la central de emergencia, que es el 111. ¿Usted cree que esta línea de central de emergencia realmente marca la pauta o hace un tipo de diferencia para poder hacer un cambio o colaborar en la lucha en contra de la criminalidad? Yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque está demostrado que una sola central, como en los Estados Unidos, el 911, sirve para todo. No podemos crear 2 o 3 centrales diferentes porque eso dispersa primero al que va a denunciar, ¿no? Sí. Confunde, no sabe qué número es, el 105, el 111, el 125, el 181 o el 143, o sea, N teléfonos. En emergencia menos todavía. Porque además se necesita reforzar la central 105, hacerla crecer porque es un call center que debe tener todas las capacidades tecnológicas y humanas. Por ejemplo, el 105 debe tener psicólogos, debe tener maestros, debe tener personas expertas en diversas áreas, resolución de conflictos. O sea, crear una supercentral al centro 105 hay que desarrollarla a su máximo nivel, pero además esa es la primera parte, porque la otra parte es la capacidad de respuesta. Si hoy, con una central como el 105, la capacidad de respuesta de la policía, de las fuerzas, en todo caso, que brindan seguridad, bomberos, es una capacidad relativa, imagínate teniendo 2 o 3 centrales diferentes, nuestra capacidad de respuesta es mínima. Entonces, está ligada a las centrales de emergencia la capacidad de respuesta de la policía. Entonces, creo yo que ha sido un error. Yo fusionaría todo eso, le daría mucho más tecnología. La empresa privada está dispuesta a ayudar en tecnología, en implementación, y tendríamos una super central, pero también hay que resolver el tema de la capacidad de respuesta de la policía. Sobre todo eso conllevaría, mira, somos 11 millones de peruanos en Lima. Tenemos 43 distritos para una central 111 llamado de emergencia. ¿Cuánta logística debería implementarse no solamente al momento de recibir las llamadas, sino también de cuánta policía necesitamos, cuántas camionetas necesitamos para salir a atender ese tipo de emergencias? Y yo me permito hablar de este tema de la central 105 porque hace algunos años, cuando terminé un curso en la escuela superior, yo fui destacado al 105. Entonces, no solamente mi experiencia es en inteligencia afuera, sino que he trabajado en el 105 y he visto el potencial que tiene, ¿no? Incluso hicimos unos ejercicios ahí, separando, por ejemplo, un área para las llamadas anónimas que se grababan, y esas grabaciones se les daba a los comisarios, a las unidades policiales. O sea, hay que desarrollar un trabajo ahí, y yo no creo que varias centrales resuelvan el tema, ¿no? 8 de la mañana con 39 minutos. Hemos tenido al exdirector general de inteligencia del Mininter, ex-GEIN, el señor José Luis Gil, a quien agradecemos hoy su presencia, todos los aportes que nos ha dado y atención a todos nuestros ciudadanos. Ya sabes, seguir la sociedad tiene que organizarse para luchar contra la criminalidad, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos. Ya regresamos.